Nos conectamos ahora con Córdoba, por sus confíos, con quien estaremos conversando un poquito la tarde de hoy sobre el fenómeno erosivo del río Coca que ha afectado y en la actualidad nos tiene incomunicados a las provincias de Napo, Sucre también. Así que quiero darle la bienvenida, estimado asambleísta, qué gusto compartir con usted en este. Muchas gracias a ustedes, un saludo especial a Cantón El Chaco, a la provincia de Nápoles, por cierto, también a quienes nos están observando en este momento. Gracias a ustedes, pues estamos incomunicados, como es de conocimiento público, Napo y Sucumbíos en la vía E45 La Guaripito. Así es, estimado asambleísta, tenemos ya aproximadamente un poquito más de un mes donde se cerró la vía totalmente, esto afectando de manera económica no solamente a la del sector, sino también a transportistas quienes deben tomar rutas alternas, incrementando tiempo y también recursos. Conocemos que usted visitó la zona afectada el día de ayer. Está mencionando que en la actualidad de manera urgente. Bueno, en esta erosión en Piedra Fina, yo creo que vengo visitando seguidamente desde la semana anterior, del lunes de la semana anterior, y hemos venido realizando una serie de acciones. Primero, inspeccionando el lugar. Segundo, realizando un levantamiento de información para una nueva variante de 6 kilómetros. Y tercero, precisamente, resolvimos el día viernes en una asamblea de las 3 provincias participar. Y aquí quiero felicitar al alcalde del Chaco, que también participó vía online. Y en ese día resolvimos algunas cosas que nos parecen sumamente importantes. Entre las primeras es que el Ministerio de Obras Públicas declare en emergencia vial el tramo San Luis y el Reventador para que lógicamente se aperture esta vía de 6 kilómetros que nosotros creemos pertinente, más arriba de la tubería donde ha abierto la vía o el paso de los oleoductos el gobierno. Entre segunda instancia, que es importante para nosotros, el Ministerio de Obras Públicas se compromete a impulsar la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Sucumbíos, Napo, Orellana, a efectos de habilitar la participación activa de cada uno de los niveles de gobierno en la solución de este problema intercomunicación vial. Tercer asunto sumamente importante, conformar un equipo técnico multidisciplinario liderado por el Ministerio de Obras Públicas. Ellos son los responsables de esta vía y los gobiernos seccionales involucrados precisamente en esta parte y más las instancias privadas que hay en el sector. Apoyar la minga impulsada por la sociedad civil del Reventador para lograr la conexión vial inmediata del tramo afectado. Esto es la minga que está en la parte de abajo de la socavón. Y otro de los puntos fundamentales es trabajar de manera inmediata sobre la propuesta técnica de apertura de la variante vial, que incluye un promedio de 6 kilómetros, lo que hablaba precisamente, que es la parte fundamental que nos compete. Y solicitar al Ministerio de Obras Públicas proceda a realizar el mantenimiento vial del tramo Lumbaqui, Julio Andrade, entre otras partes fundamentales para unificar y secar la resolución, pero precisamente la comunicación de sucumbidos. Ahora, si bien es cierto, el problema de la pérdida de calzada, esto se venía a venir ya desde tiempos. Usted sabe que precisamente el 2 de febrero se terminó yéndose la cascada San Rafael. Y desde ese tiempo, precisamente quienes eran los ministerios de Obras Públicas, el Ministerio de Energía, Ecuador, y entre otras instancias tenían que tomar acciones, lo propio el mismo, la misma gestión de riesgos, tenían que darle resultados. Usted sabe que ahora en mayo de 2021, cuando se fue el socavón en San Luis, en ese sector se cerró y precisamente tocó trabajar en mingas. Y esas mingas consistieron en que el tiempo que tenía definido el Ministerio de Obras Públicas, de abrir 3 meses una variante de 800 metros, se abrió en 5 días con el aporte de gobiernos seccionales. La experiencia existe. Desde ese tiempo se le ha venido advirtiendo al gobierno para que el gobierno atienda la demanda de estos sectores, tanto en el tema de habilidad y reubicación de los pobladores. Caso omiso ha hecho el gobierno, pero también se les advirtió sobre la reubicación precisamente de la tubería. Caso omiso hizo el gobierno. El 5 de diciembre, que fue la última reunión que nos reunimos en San Luis con el ministro de Obras Públicas, ya se le alertó porque ya se venían viendo las fisuras. Las fisuras no eran nuevas, ya se venía viendo. De tal manera que el 5 de diciembre conformaron un comité interinstitucional para unificar la información que tiene Petroecuador, que tiene OCP, que tiene precisamente SELEC por separado y que no se comulga.
A tal punto que, como ya se venía a ver este problema, el 10 de diciembre se generó ya el socavón en piedra fina al lado del puente. Y ahí se terminó de cerrar la vía. Es decir, desde el 10 de diciembre estamos incomunicados, ya entrando al segundo mes. El gobierno hasta ahora no tiene una solución definitiva. Por lo tanto, el día viernes fue la asamblea en Reventador, convocamos al ministro de Obras Públicas, él participó de manera telemática, la viceministra y lógicamente el coordinador zonal de la zona número 2 participó de la reunión. Y ahí firmamos un acuerdo, una acta, precisamente con todas las autoridades en el sentido de unificar esfuerzos, a unir para que esta variante de 6 kilómetros se abra en el tiempo más oportuno. De tal manera, estas son las acciones que estamos haciendo. El día de ayer fuimos a territorio porque así fue el compromiso que el día lunes ponían los técnicos, el Ministerio de Obras Públicas para empezar con todos. Ayer el ministro de Obras Públicas en horas de la mañana se había comunicado con mi persona y había señalado que ha enviado todo un equipo técnico de técnicos para hacer ya el levantamiento de todas las equipos. Llegamos al hecho, al lugar, resulta que no estaban todos los técnicos, es decir, no habían los técnicos y que ahora están demandando de una orden de trabajo a los técnicos de esta consultoría. Si el Ministerio de Obras Públicas no les da la orden de trabajo, tampoco inicia. Nosotros no vamos a estar esperando y creo que es nuestra parte y nuestro deber. Y hemos hecho las gestiones conjuntamente con el mismo Ministerio de Obras Públicas de la zona número 2 para pedir el apoyo de los gobiernos regionales. Es así que el día de hoy, el señor prefecto de Sucumbío se ha comprometido a ayudarnos con un equipo de topógrafos para el día de mañana poder entrar a territorio y empezar a hacer el levantamiento topográfico, que es la parte esencial que necesitamos urgentemente para, lógicamente, tener luego ya un estudio. A la par, mientras avanzan los equipos topográficos, tienen que venir los geólogos, tienen que ver todo el estudio. Lo que estamos demandando ahora es que el gobierno se sensibilice, asuma su responsabilidad. No es justo que en 15 días se ha llevado 15 o 20 días, se llevaron para abrir la variante para los tubos, pero se olvidaron del pueblo. Más le interesa al gobierno, es decir, su economía, la tubería, que atenderle al pueblo que en este momento está pasando peripecias. El día de ayer recorrimos con el técnico, con el ingeniero Pita, y fuimos al socavón a la parte de abajo. De hecho, venimos apoyándoles a los compañeros que están en ese sector, precisamente con las mingas que ya vienen como 2 semanas, exclusivamente ayer se cumplía. Pero en todo caso, ¿qué hay que hacer con ellos? A ellos hay que seguirles apoyando porque esa es la chispa que mantiene precisamente viva esta demanda. Además, en ese sector se demanda urgentemente, aunque sea un camino, una vía o un camino vecinal o como se la pueda llamar, para que la población pueda pasar, porque los trabajadores de las empresas de OCP, de Petroecuador y de todas las empresas están trabajando en esa parte, de welding, y más los que viven en el sector están pasando peripecias. Todos los días tienen que recorrer y mire usted que ahí están abandonados. Por lo tanto, como autoridades tenemos la responsabilidad de unificar esfuerzos para que lógicamente se pueda encaminar. Aquí sí, pedirles de la manera especial a las autoridades de Napo que se unan a ese trabajo. Porque no solamente Sucumbíos, tal vez esté ya cerca de un límite. Ustedes saben que los pobladores, lo que tienen que ver de este sector de San Luis, lo que tiene que ver con Tres Cruces, con el Chaco, con Santa Rosa, ellos comparten con nosotros la parte económica, sus quesos, sus leches, su producto, su producción, la comparte con Sucumbíos y estamos perdiendo la economía. No solamente es la economía que se ha perdido por el tema petrolero, porque en 3 semanas o 20 días que paralizaron la producción petrolera, le perjudicaron por la inoperancia de un ministerio, de 2 ministros, al Estado más de 600 millones de dólares. ¿Quién responde eso? Y ante esa acción, permítame hacerles conocer al pueblo de Napo. El día 14 de diciembre, en la Asamblea Nacional, logré el respaldo de más de 98 asambleístas para llamar a comparecer a los ministros, estos ministros irresponsables, sin duda, que le digan al pueblo ecuatoriano cuál fue su acción y cuáles son las acciones y las resoluciones que tienen que hacer para darle solución definitiva al pueblo ecuatoriano. En el tema de habilidad, sin duda sabemos que el presidente de la República ha establecido abrir la vía por el Alto Coca, por la cordillera, por donde está construida la empresa o la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Ha estimado $100 millones para abrir esa vía en un tiempo estimado de 24 meses o 2 años. Y nosotros no podemos seguir esperando hasta que la vía se abra. Estamos totalmente de acuerdo que se abra esa vía definitiva, sin duda.
pero no podemos dejar incomunicado al Reventador, no podemos dejar incomunicado a San Luis y todos los que están en este sector por el Salado, los que son precisamente ese sector que viven día de años. Tiene que haber una vía, y esa vía nosotros la demandamos ahorita inmediatamente para que se abra. Por lo tanto, aquí es una minga de todos, invitarle al pueblo, a todos, al pueblo de San Luis, invitarle a todos los pobladores de San Carlos, todos los pobladores que están parte para arriba, para unirnos y hacer esta minga. De tal manera que la comparecencia está fijada, hoy es conocido en el comunicado, para el día 27 de enero sería la comparecencia de tus 4 ministros. En caso de la gestión de riesgos, ¿qué tienen que hacer? Rendirnos cuentas sobre la reubicación de los pobladores de San Luis, pero no solamente de San Luis, tienen que rendir cuentas sobre precisamente los demás pobladores que son afectados por la erosión del río Coca aguas abajo, es decir, de Sucumbíos y también parte de Orellana que están viviendo peripecias y que no tienen agua potable porque el agua la utilizaban del río Coca, entre otros aspectos. Estimado asambleísta, ya lo mencionaba usted que el gobierno nacional dispuso la construcción de una vía definitiva con una inversión de 100 millones de dólares en 24 meses. Ante la necesidad urgente, como lo mencionaba usted, de una conexión vial, ¿cuál es la propuesta para solventar estos inconvenientes de manera rápida y no esperar por estos 2 años para tener la vía definitiva? La propuesta es que el ministro de Obras Públicas asuma su responsabilidad, tal cual como precisamente lo señaló aquel día, el día viernes de la semana pasada, que asumió su responsabilidad. Lo dijo con claridad, que ellos se comprometían a abrir la variante provisional, como le llaman, por el sector de precisamente San Luis, el Reventador. Esta variante nos va a permitir darle una salida a el poblado del Reventador y a toda la población de acá del sector, porque nosotros no vamos a esperar 24 meses, 2 años, 3 años o 4 años que se abra la vía definitiva por allá. No vamos a seguir esperando. Tenemos que hacer algo, tenemos que luchar y para eso estamos unidos. Y hemos firmado un convenio y un acuerdo con los gobiernos seccionales. Y aspiremos que también los gobiernos seccionales de Napo también se unan, pedir al alcalde Javier Chávez que también se una a la firma de este documento, de esa suscripción de este documento, que para nosotros es sumamente importantísimo tener ese respaldo. Pero más allá de eso, yo creo que para el día de la comparecencia debemos ir precisamente los gobiernos seccionales, las alcaldías y quienes están en este sector, debemos ir a la Asamblea Nacional para precisamente hacer constar nuestra necesidad y nuestra urgencia en términos precisamente de atender esta problemática vial. Entiendo entonces que en la comparecencia que realizarán las carteras de Estado que usted ya mencionó, se invitarán a autoridades locales para que también puedan exponer cuál es la situación real de la zona afectada. Sin duda es nuestra responsabilidad. Vamos a cruzar la invitación y el pedido también a la presidenta de la Asamblea Nacional para que sean recibidos en comisión general. La vez pasada, recordará, en junio, el 23 de junio precisamente de 2021, también logré una resolución de exhorto para precisamente declarar emergencia vial a toda la troncal amazónica en los tramos que sean más pertinentes. En aquella vez participó una delegación de acá de San Luis. Ahora nuevamente lo propio haremos para que precisamente vaya una delegación no solamente de San Luis, sino vaya posible de las provincias, para que hagan conocer este problema. El problema no solamente es del sector, el problema es de todo el nororiente, pero también de todos los ecuatorianos. En el tema de los oleoductos, alguien tiene que rendir cuentas. Si el ministro de Energía tiene que rendir cuentas por su inacción, por hacerle perjuicio al Estado ecuatoriano de más de 600 millones de dólares. A nosotros, los sucumbienses, que recordará en el paro de octubre del 2019, por reclamar sus derechos, por estar cerca a una estación de bombeo. Petroecuador suspendió 2 horas de bombeo y por esas 2 horas Petroecuador solicitó al pueblo de Sucumbíos que le paguen $1.700.000. Ese era el perjuicio. Y por eso metieron preso a 9 compañeros y aún tenemos un compañero preso por eso. Ahora, ¿quién responde por el perjuicio de 600 millones de dólares que hicieron al pueblo ecuatoriano cuando esa plata es la que necesitamos para estas obras? Por lo tanto, el ministro de Energía, yo me reservo el derecho a empezarle una demanda penal por la inoperancia de lo que precisamente ha hecho este pueblo ecuatoriano. Es decir, tienen dinero para abrir la variante para los tubos, pero no tienen dinero para abrir la variante para precisamente la vía que nos merecemos nosotros. Inmediatamente se puede hacer. Por lo tanto, sí demando y pido nuevamente a la población, a las autoridades que están en APO, que son las beneficiadas de esta vía, se puedan precisamente compartir. Mire usted, en el Chaco todos los carros que van de Sucumbíos allá paran en la mayor parte a hacer sus compras, una agüita, alguna cosa.
la gasolinera, todo, es decir, todo se pasa en base a la circulación vehicular. Esta vía, la Guario-Quito, dicho mismo por el Ministerio de Obras Públicas, tiene un promedio anual de 4.500 carros al año. Es decir, ese es el promedio anual. Es decir, la mayor cantidad son las empresas petroleras, pero también, lógicamente, del comercio y del turismo que vivimos en estos sectores y que ahora realmente estamos sumamente devastados. Hay población que está en estos sectores que ya no pueden soportar su economía porque tienen deudas. Y el problema es que se viene. Posiblemente les embarguen ya, sus bienes porque precisamente no pueden pagar porque no se ven. No hay economía, no se mueve. Este es el problema que nos debe unir a todos. Tenemos la declaratoria de emergencia vial en el tramo Baeza-Lago Agrio, la E45. Pero ¿por qué no enviar de pronto un exhorto al gobierno nacional para declarar en emergencia todo el sector afectado y también de pronto esto nos pueda permitir canalizar recursos para atender no solamente el tema vial, sino también el tema humano, tomando en cuenta las familias que se encuentran en los alrededores de esta zona afectada y también tomando en cuenta que ya las viviendas están aproximadamente a 80 metros del límite de la erosión? En la resolución de comparecencias el día 14 de diciembre, lógicamente se aprobó también esa particularidad. Y en esa resolución se le exhorta al presidente de la República declare en estado de excepción para, lógicamente, atender todas las demandas y necesidades que tiene la población en este sector. Es decir, partiendo desde la reubicación de los pobladores de San Luis, la construcción de la vía, la solución definitiva del tema vial y precisamente el tema de la reubicación de la tubería. Pero ¿qué hizo el gobierno? No declaró en estado de excepción. Lo que para él primero fue reubicar su tubería y el resto dejarlo ahí. Conozco de algo que algo están haciendo por el tema de la reubicación de los pobladores, pero eso está caminando a paso lento. Cuando desde el 2 de febrero que ya se vino el problema, ahora en mayo que se agudizó más, no se ha hecho nada. Esperemos que la comparecencia de los ministros nos den cuenta y rindan cuentas al pueblo ecuatoriano, que es la parte fundamental que nos corresponde a todos. Estamos atentos entonces a esa comparecencia y de pronto estaríamos conectándonos nuevamente con usted para que nos cuente un poquito cuáles han sido los resultados. Antes, estimado Conso, quisiera que nos cuente también cómo usted ha palpado esta realidad siendo de Sucumbíos, ¿no? De la provincia de Sucumbíos, entiendo que tiene usted sus familiares allá, sus vecinos. ¿Cómo está el tema de la alimentación, el tema de productos de primera necesidad, tomando en cuenta que estos también se transportaban por esta vía que hoy está totalmente cerrada? ¿Cómo está esta situación? ¿De pronto se han encarecido precios? ¿Cómo usted lo ve siendo usted de esta provincia? Sin duda, cuando se hace o se utiliza más tiempo en el transporte, y cuando precisamente esta vía, lo que es Loreto, o Narupa, Baeza, Loreto y el Coca, está destruida precisamente, y más tiempo que se recorre, precisamente van a alzar los precios de todos los cosas. Y eso perjudica a todos, hasta en el tema de salud. Es decir, cuando por acá, por esta vía, se hacía 4 o 5 horas, o 6 horas por máximo, por acá hasta 68 a 10, ya está en los casos cuando hay precisamente deslaves por la zona Loreto, hacemos 24 horas. Este es el problema que estamos viviendo acá, abandonados. Por lo tanto, yo creo que aquí es una demanda totalmente al gobierno, es decir, lo que es necesario, yo creo que aquí es un llamado a los gobiernos regionales, nos unamos. Sabemos que en algunos casos posiblemente tengan compromisos por alguna situación de alguna obra que les está financiando el gobierno, que les va a financiar y a veces se pierde el temor de un poco presionar. Yo creo que aquí el pueblo tiene que precisamente unirse y hacerle ver a las autoridades que necesitamos estar unidos y hacer presión al gobierno. En el caso de la apertura de la vía o la variante que plantea el gobierno, que sea provisional por acá, hágalo, nómbrele como quiera nombrar. Pero nosotros necesitamos una vía urgente para que se abra. Y además, mientras se va viendo la vía de 6 kilómetros, también hay que apoyarle a la MIN y ahí sí pedirle al señor alcalde del Chaco. Él estuvo apoyando a la MIN en sus inicios, pero con alguna maquinaria, con la prefecta. Nuevamente volverle a pedir para que se trabaje el sector. El día de mañana se tiene previsto que precisamente entren unos técnicos
topógrafos hacer algún levantamiento de línea topográfica por el sector donde está la minga, ahí abajo en el socavón, para abrir una vía provisional lo pronto hasta que los 6 kilómetros esté habilitado. Los 6 kilómetros, si todos entramos a una minga a trabajar con todo, que el Ministerio de Obras Públicas asuma su responsabilidad, contrate a una empresa y lo haga por localización directa a la obra, es decir, mientras van avanzando los estudios, va también construyéndose la vía. Eso es localización directa. Nos permitirá en lo posible ahorrar tiempo y aspiramos darnos un reto que se abra en 2 meses con máximo la vía. Pero los pobladores tienen que pasar, al menos hay que construirles un paso seguro a los pobladores, a los trabajadores que están exponiéndose por ese lugar. Yo ya he recorrido como 2 o 3 veces el sector y créame, la subida para llegar a San Luis, eso es matador. Eso es matador. Y ahí pasan familias, pasan madres con sus hijos, con las cosas, con todos los productos, y es peligroso. Al menos una vía peatonal se tiene que abrir. Y ahí se pedirle al señor alcalde su contribución, su apoyo. Tengo entendido que las autoridades acá en Sucumbíos vamos a sumarnos a la minga que está planteando también paralelamente los pobladores del Reventador y San Luis. Aquí debemos unirnos todos, así que invitarles a unirnos a la población de una u otra forma, con pico y placa podemos, con pico y pala, pero podemos también hacer una partecita y a venir a apoyar. Necesitamos técnicos para hacer los estudios. Mañana aspiremos que el día de hoy el gobierno municipal de Gonzalo Pizarro nos puede apoyar, y en el caso de no hacerlo, estaremos llamándole al señor alcalde del Chaco, que es la competencia, el terreno, territorio de él, que también nos puede ayudar tal vez con unos técnicos para esa parte que es fundamental. Entonces, esas son las particularidades mientras avanzamos, mientras el gobierno aspiramos que el día de hoy, a máximo, ya el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas definan en el otro caso, en la otra vía, que es la vía de 6 kilómetros o la vía alterna, ya lógicamente destinen, declaren emergencia entonces. Muchas gracias. Estimado asambleísta, antes de despedirnos, usted verificó ayer que ciudadanos de la sociedad civil, de manera voluntaria, como lo mencioné, están trabajando en Minga para poder aperturar este acceso peatonal momentáneo, pues mientras se vuelva a habilitar la vía definitiva. Ellos también han estado exponiendo, ¿no?, su integridad. ¿Cómo vio usted el trabajo del día de ayer? ¿La ciudadanía sigue trabajando con la misma fuerza? ¿Qué mencionan los moradores de este sector que, como lo mencioné, arriesgando también su integridad, están a pico y pala trabajando a diario? No, primero, preocupado, y segundo, con las fuerzas de ellos. Ellos inyectan fuerza, alegría, al mismo tiempo, tristeza, frustración, porque pues la vía se demora, porque hace falta la unidad de todos para que se pueda abrir esa variante, que es la parte fundamental. Por donde sea, yo ahí les planteaba, vea, al final habrá mola por otro lado del río, o a su vez al contorno del río, que los pasos sean en el día, lógicamente siempre y cuando no haya lluvias ni nada por el estilo, y se ponga una maquinaria estable, por lo mínimo ahí estable un tractor, para que cuando lógicamente crezca el río, traiga piedras, dañe la vía, nuevamente volver a reacomodar. O sea, tiene que haber un paso para que la gente pueda precisamente pasar a ese sector. No podemos estar ahí inertes o sin accionar, porque el Ministerio de Obras Públicas nos dice, por ahí no le damos el aval. Entonces la gente, ¿cómo pasa? ¿Cómo está funcionando la seguridad industrial, la seguridad de las compañías? Si sus trabajadores están en zozobra y en peligro, ¿cómo funciona la seguridad? Díganos. Es decir, cuando los trabajadores de las compañías están ellos exponiéndose al peligro, suben por cabos, bajan, es decir, todo ese tema. Y cuando la gente nuestra, la gente que convive, que vive, que tiene terrenitos acá en el Reventador, que tiene terrenitos acá en San Luis, que tiene que pasar a ver sus animalitos, pasa por ahí. Entonces, a esa gente debemos que darle ahorita una salida inmediatamente, así sea peatonal, para que pueda cruzar. Y ahí ese llamado, vuelvo y repito, a las autoridades, a las juntas parroquiales, al señor alcalde, la señora prefecta del Napo, que venga, acá también es pueblo, es decir, San Luis también es pueblo, el pueblo de Napo. Ese respaldo al alcalde de Baeza, lo propio, que se merece, estar acá también presente. Esto es un llamado para todos. De tal manera, ayer le vi, pero hay que seguirse uniendo, apoyándoles. Ellos necesitan mucho apoyo, y lógicamente el apoyo debe ser contundente en el tema de maquinaria, que es la parte fundamental que requiere. Estimado
por acompañarnos en este espacio virtual. Estaremos atentos a esas acciones que continúe desarrollando usted a través de la Asamblea Nacional y también estaremos atentos y atentas a la comparecencia de los ministerios que estarán al finalizar este mes dando un informe de las acciones que han desarrollado para poder atender las necesidades que se han suscitado. Paso entonces a las palabras finales. Gracias a ustedes. El gobierno en las variantes que ha construido, sin hacer cuenta la última, Petroecuador solamente respirábamos a Petroecuador. Más de 9 variantes ha construido ya ese sector para su tubería. En un comunicado sacaba un cálculo de más de 14 millones de dólares que va gastando ahí, ha invertido. Imaginen, sumemos más la variante de la OCP, de los otros poliductos. Ahora más la variante que construyeron ahora recientemente para sacar el petróleo. ¿Cuántos millones va gastando ahí? Y nos pueden poner al menos 2 millones de dólares, posiblemente si cueste los 6 kilómetros de la vía. Esa es la pregunta y la indignación que nos hacemos acá los habitantes de Sucumbíos, Napo y Orellana. Entonces aquí nos corresponde presionar al Ministerio de Obras Públicas arriba. Aquí los técnicos de la zona, directores provinciales, es decir, pasa la situación de ellos. Es decir, puede tener toda la buena voluntad, pero el ministerio es el ministro que tiene que gestionar los recursos ante el Ministerio de Energía. Toda la buena voluntad que tienen los técnicos de la zona, como el coordinador zonal, como los directores provinciales, de solucionar el problema, pero se pasa de las manos de ellos. Quien define es el ministro y el presidente de la República por darle una solución inmediata, y eso hay que demandarlo. Por lo tanto, la unidad, por sobre todo, es la que nos debe prevalecer. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias nuevamente por acompañarnos, estaremos atentos a esas acciones que desarrollan. Por ahora nos despedimos y esperamos vernos en una nueva ocasión.